En comercioinmobiliario.com conocemos esta ciudad como nadie. La hemos recorrido palmo a palmo y podemos encontrar para usted el lugar perfecto para vivir o el mejor punto para su negocio. Llámenos comercioinmobiliario.com. Somos especialistas inmobiliarios. 485-2828 en Cali, Colombia. 472, entregando lo mejor de los colombianos. Con el apoyo comercial de Pizza al Paso, Dari, Café. Presentamos una conversación con amigos. El lado humano. Los puntos de vista. Algo para decir. Parla con Jaime. Porque hablando nos entendemos. Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos en Parla porque hablando nos entendemos. Esta noche con un candidato que tiene movida a la opinión pública con su presencia en la vida nacional. Enrique Peñalosa, no requiere mayor presentación. Enrique, bienvenido. Muchas gracias Jaime. Bueno, hay que dermatológicamente ir al grano. El punto hoy es, la campaña está en su momento. La gente ha oído nombrar a Enrique Peñalosa, sabe que fue alcalde de Bogotá, pero si una persona quisiera saber un poquito más allá, ¿de dónde vino Enrique Peñalosa? ¿Usted de dónde salió? Bueno, yo diría que un colombiano más o menos común y corriente. Mi padre era un apasionado de Colombia, fue gerente del Incora, cuando hacía reforma agraria, que se hacían expropiaciones de grandes tierras para repartirle a los campesinos. Entonces a mí, algunos de mis compañeros de colegio, a cuyas familias les estaban expropiando tierras, me daban duro. Entonces me tocó tomar conciencia de estos asuntos muy rápido. Pero un colombiano que, como bogotano, conocí el mar cuando tenía como 13 años. Jugábamos en la calle, no teníamos finca, no teníamos club, pero vivimos bien. Y también después comenzamos a hacer una política completamente distinta. Después pasé como 10 años por fuera, mi familia fue a vivir a Estados Unidos, luego yo trabajé mucho por esos 10 años de lavando pisos, trabajé de obrero raso, en fin. Tuve una beca en la universidad por jugar fútbol, allá dan becas por jugar fútbol, era una universidad muy interesante. Después estuve en Francia, también allá trabajaba en hoteles por las noches. ¿Y en qué puesto jugaba en el fútbol? Jugaba defensa atrás. Este es nuestro invitado de hoy en Parla, porque hablando nos entendemos. Ya regresamos. Parla con Jaime, porque hablando nos entendemos. Parla con Jaime, porque hablando nos entendemos. Continuamos en Parla porque hablando nos entendemos. Acogidos a la hospitalidad del Hotel Spiwak en nuestra hermosa ciudad de Cali, por cortesía de 472, que sigue entregando lo mejor de los colombianos, con Enrique Peñalosa. ¿Tiene sentido una campaña con un candidato presidente? ¿Usted se siente compitiendo en igualdad de condiciones? Pues Jaime, la verdad es que sí es una desigualdad enorme y hay incluso abusos, porque cualquier televidente puede ver la publicidad que hacen los ministerios en televisión, por ejemplo, respaldando la paz, gastándose miles de millones de pesos de los ciudadanos. Pero de todas maneras yo creo que los colombianos, la mayoría de los colombianos no quiere reelegir al pasado y los colombianos quieren algo distinto. Pero la pregunta es, acuérdese, ¿tiene sentido es competir en igualdad de condiciones? No, claramente no hay igualdad de condiciones, pero no importa, porque también creo que aquí tenemos una situación en que el candidato presidente, por supuesto, está tratando de distraer la atención, concentrando todo en las negociaciones de La Habana sobre la paz, pero en realidad tratando de distraer del hecho de que no se ha hecho nada para mejorar la salud, la calidad de la atención en salud, distrayendo la atención de que no se ha hecho nada para mejorar
las carreteras, para hacer las carreteras que hay que hacer, distrayendo la atención de que no se ha hecho nada para mejorar la seguridad urbana, por ejemplo. La seguridad en las ciudades que es desastrosa y no hay ni siquiera cárceles, no se hacen inversiones en cárceles. Entonces, yo creo que los colombianos deben tener claro que, por supuesto, nosotros respaldamos las negociaciones en La Habana, pero no podemos distraer la atención de esta campaña en esas negociaciones que deben seguir de cualquier forma, no importa quién sea el presidente, para distraer la atención de que no se ha hecho mucho de lo que es necesario mejorar y resolver para mejorar la vida de los colombianos. Sintiendo como siente que es desigual una campaña con un candidato que está en la presidencia, ¿usted una vez sea presidente desmontaría la reelección? ¿Haría algo en contra de ella? Mira, a mí me gustaba mucho la reelección. Pensaba que era bueno 4 años con 4 años más. A mí me tocó solo 3 años en la alcaldía. Pero la reelección ha llevado a que los presidentes se preocupen más por la popularidad que por la responsabilidad. Entonces creo que lo mejor sería tener solamente 5 años sin reelección. Y en el caso mío vamos a estar solamente 4 años. De ahí en adelante 5 años sin reelección. ¿Y qué ha hecho bueno Santos en su mirada? Bueno, Santos ha mantenido lo que es un manejo responsable, conservador de la economía. Entonces hemos mantenido una inflación baja, eso es bueno para la economía. Y bueno, me parece positivo que hayamos iniciado las negociaciones en La Habana, pero en realidad, desafortunadamente, se han descuidado muchos temas que son controversiales, porque el candidato presidente hace solamente cosas que son populares. Entonces, por ejemplo, una de las principales causas para que haya inseguridad es que no hay cupos en las cárceles. Entonces, el director del IMPEC, que es la entidad encargada de las cárceles en Colombia, hace un mes hacía un llamado a los jueces de Colombia, les decía que no le enviaran más presos, por favor, que no había cupo. Entonces, es que realmente las cárceles colombianas están en un estado vergonzoso. Resulta que tenemos 120.000 presos, hay solamente 20.000 cupos adecuados. Tenemos 6 veces más. Exactamente, un desastre. Entonces, el presidente ha dicho últimamente mucho, dice que es que algunas de las personas que quieren ir a la cárcel, que se pudran en la cárcel, dice que se pudran. Y aparentemente no solamente no quiere solamente que se pudran, sino que además se quemen, como ocurrió en un incendio terrible a comienzos de este año en Barranquilla, porque las condiciones de nuestra cárcel son totalmente inhumanas y producen más criminalidad en vez de arreglar nada para nadie. Entonces, pero ese es un ejemplo de cómo temas populares, como no produce votos hacer cárceles. Entonces, ¿qué pasa? Los jueces no condenan muchas veces a los delincuentes porque dicen, ¿para qué? Esto es peor todavía. Se frustran. Entonces los policías tampoco judicializan a los delincuentes porque dicen, ¿para qué? Si no los van a llevar a la cárcel. Entonces todo esto ayuda. El uno no captura, el otro no juzga. Claro, esta es una de las condena. muchas, esta no es la única causa, pero es solamente un ejemplo de las muchas causas para que tengamos problemas tan graves de inseguridad urbana. Y con inseguridad urbana lo grave es lo siguiente, que cuando hay inseguridad, entonces no hay inversión que genere empleo. Esto es muy grave. No solamente la inseguridad nos afecta en nuestra vida diaria porque tenemos susto de sacar un celular, sino que además de eso hace que no haya turismo, que podría generar mucho empleo. Aquí estamos en este hotel Espiva, que tan bonito en Cali. Si hubiera mucho turismo en Cali estarían llenos, habría muchos más hoteles que estarían llenos, generarían miles de empleos. Los turistas van a hacer compras, gastan plata, van a restaurantes, hay gente que tiene que lavar la sábana, todo eso genera empleo, traen dinero, pero obviamente les da susto por el tema de la inseguridad. Entonces eso produce desempleo. Por ejemplo, Buenaventura. En Buenaventura el gobierno no ha hecho absolutamente nada, ni siquiera la carretera, pero sobre todo ha descuidado la parte humana de Buenaventura. Allá viven 400.000 colombianos, entonces tenemos problemas gravísimos, pero no se trata solamente de mandar policía y ejército, sino de hacer los colegios, los parques, los campos deportivos, los malecones. Entonces, ¿qué pasa? Como en Buenaventura no hay calidad de vida suficiente, por ejemplo, una empresa como la empresa atunera Bancamps, que produce atunes, que pesca en el Pacífico, sí, tiene su planta de enlatado en Cartagena, arriba, con 3.500, entonces tienen que pasar, prefieren pagar varios millones, pescan en el Pacífico, pero pagan varios millones de dólares al año para llevar sus barcos y sacar los barcos Atlántico.
hasta Cartagena porque no hay suficiente calidad de vida en Buenaventura. Entonces, esto también es producto de la inseguridad. Eso es mostrar, si no hubiera inseguridad, tanta inseguridad en Buenaventura y hubiera más calidad de vida en Buenaventura, habría 3.500 empleos más de esta empresa. Por ejemplo, este es solamente un ejemplo. Entonces tenemos que generar empleo. El objetivo fundamental es tener seguridad, calidad de vida para que haya más y mejores empleos. Bien, toléreme que invoque a su padre, Enrique Peñalosa Camargo, y yo me atrevo, por mi cuenta y riesgo, a afirmar que en su momento fue de las personas con mayor nivel de conocimiento en el tema de desarrollo agrario y tierras. ¿Usted qué le puede decir a los colombianos siendo heredero de esa sapiencia y de ese conocimiento que él tuvo? Ciertamente, mi padre como gerente de Encora, muchos años, ministro de Agricultura, fue el gran líder de la reforma agraria para que se hiciera una reforma agraria en donde no solamente se le entregaba tierra a los campesinos, sino también asistencia técnica, crédito, etcétera. Se logró la pacificación de zonas como la del Páramo de Sumapaz con Juan de la Cruz Varela. Que además Juan de la Cruz Varela pudo luego, a propósito de acuerdos de paz, ser representante a la Cámara como suplente de López Miquelsen. Exactamente, llegó al Congreso, pero por todo ese proceso de pacificación que llevó a cabo mi padre, es muy interesante. Cuando yo me lancé a la alcaldía por primera vez, el Páramo de Sumapaz es una zona totalmente rural. En realidad los colombianos no conocen, pero Bogotá, curiosamente, tiene un mapa, colinda con el Huila al sur, y colinda con la Uribe, y colinda con Tolima. En fin, y cuando yo me lancé a la alcaldía por primera vez en contra de Mocus, perdí en todas las puestos de votación de Bogotá, pero gané en el Sumapaz, en el Páramo de Sumapaz, porque todavía los campesinos del Sumapaz recordaban lo que había hecho mi padre, por eso no fue por cuenta mía, sino de él. Pero también después, además, él fue empresario bananero. Yo estuve dedicado a sembrar tomates. El tema agropecuario me apasiona. Nosotros tenemos que proteger a los 10 millones de colombianos que son campesinos, que viven del campo y en el campo, y eso requiere investigación técnica. Yo, por ejemplo, aquí que estamos en el Valle, cuando estuve en la Secretaría Económica, la presidencia promovió un proyecto de producción de seda en el Cauca. Conseguí unos inversionistas coreanos y colombianos, hicimos un proyecto para producir seda. Todavía hace una semana que estaba en Timbío, me encontré con una de las líderes mujeres que todavía hay más ¿Formaron parte de aquel proyecto? Todavía forman, porque todavía existe. Hay unas de 100 familias que viven de la seda, pero obviamente esto necesita es investigación. Corpoica, la entidad que debe encargarse de la investigación técnica para el agro en Colombia, debe ser una de las entidades más importantes del gobierno en Colombia. Y esta investigación debe llevarse a cabo pues, en asociación con expertos internacionales, por ejemplo, el caso de la seda, traer expertos de China o de donde sea necesario. Pero toléreme esta inquietud. Usted, su campaña es la única que trae la propuesta de creación de un ministerio de bienestar campesino. Me parece muy importante que juega lo mencione. Por ahí con esa ruta que usted está Jaime, planteando. Gracias por mencionar el tema, sí. ¿Cuál es la función del Ministerio del Bienestar Campesino? Lo que tenga que ver con la agricultura, con lo que estamos hablando, los sistemas de riego, insumos a bajo costo. Tenemos situaciones tan aberrantes que una fumigadora de hombro de un campesino o una pequeña motobomba para regar tiene NIVA y estos campesinos tienen que competir contra el resto del mundo. Todo lo que es agrícola, incluso temas de mercadeo, como por ejemplo cosas que no se han ensayado nunca. Por ejemplo, podemos tener un certificado de origen, que cada fruta en el mercado diga, esta fruta se produjo en tal municipio colombiano. Entonces yo estoy convencido que los colombianos estarían dispuestos a pagar más para apoyar a los campesinos colombianos, un poquito adicional. Tenemos cosas que no se han hecho nunca, por ejemplo, hacer publicidad en televisión, para que la gente en época de cosecha de guanábana, por ejemplo, con una buena publicidad en televisión, le aseguro que en una semana triplicamos el consumo de guanábana en Colombia, y eso hace que aumenten los precios y se favorezcan los campesinos. Pero bueno, la parte agrícola, de riego, de tecnología, es el Ministerio de Agricultura. Pero la parte de lo que hará el Ministerio de Bienestar Campesino es todo lo distinto. Trabajar para que los campesinos tengan los títulos de tierra, porque el INCODER ha sido un desastre, lento, no ha funcionado. Trabajar con la calidad de la vivienda campesina, la calidad de la vivienda, trabajar con programas de nutrición. Tenemos que la peor desnutrición que hay en Colombia está en el campo. A la gente le parece que como vemos 3 gallinas corriendo alrededor de la casa del campesino que están bien alimentados. La peor desnutrición que hay en Colombia la tienen los niños campesinos. Entonces, temas de nutrición, de la calidad de la vivienda, agua potable, electricidad, la calidad de la educación, la calidad de la salud,
las carreteras de acceso a las zonas campesinas. Entonces, aunque muchas de las tareas no las lleva a cabo este ministerio directamente, a ser un gran ministerio coordinador. ¿Pero usted lo propondría como un articulador? Un articulador, ¿Eso sí un articulador. requiere Algunas un cosas las ministerio? hará completamente requiere un ministerio, porque en ese momento nadie está ocupándose del tema de la nutrición de los campesinos, por ejemplo, nadie. En ese momento nadie se está ocupando de la calidad de la vivienda de los campesinos. Pero el Ministerio de Vivienda, el No, Ministerio, el Ministerio de Vivienda no está Salud. haciendo absolutamente nada ya. Y obviamente el Ministerio de Vivienda está demasiado entretenido con lo que pasa en las ciudades y presionado por lo que pasa en las ciudades. Entonces, definitivamente estoy convencido que se necesita este ente articulador y que lleve a cabo algunas de las tareas, que tenga el conocimiento, la información y que sea el gestor que coordine, que promueve, que... El articulador. Y además este será un ministerio crucial para el posconflicto, para ayudar, por ejemplo, a adelantar este apoyo a las tareas de mejoramiento de la calidad de la vida de los campesinos en las zonas de conflicto, cuando ojalá logremos un acuerdo de paz. Parla con Jaime, porque hablando nos entendemos. Parla con Jaime, porque hablando nos entendemos. En Parla, Paso al Arte con el patrocinio de Pizza al Paso. Hay temas que se vuelven en las campañas electorales muy calientes, como marihuana, aborto, matrimonio homosexual. Frente a esos tres puntos, ¿usted una postura qué plantearía? Mire, hay muchos estados de los Estados Unidos donde hoy la marihuana es legal. No queremos que nuestros niños y nuestros jóvenes consuman marihuana, no queremos marihuana, pero no debemos desperdiciar la poca policía que tenemos persiguiendo tal vez a un joven que tenga algo de marihuana. Eso creo que es mejor despenalizarlo, definitivamente. No vamos a lograr nada. Eso ayuda a que haya más criminalidad y a que desperdiciemos los esfuerzos de nuestra policía. Como digo, hay muchos estados de los Estados Unidos hoy en donde es legal. Segundo, el tema del matrimonio gay. El Papa Francisco decía que quién era él para juzgar a los gays. Entonces, si el Papa Francisco no es nadie, yo sí que menos. Yo creo que el matrimonio gay hace unas personas más felices y no le hace daño a nadie. Sobre el tema del aborto, yo estoy totalmente en contra del aborto, pero la realidad es que hay más de 400.000 abortos al año. Entonces aquí lo que pasa es que ese es un tema de salud pública. Yo creo que debemos dejar de decirnos mentiras. Digamos, durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe, posiblemente está en contra del aborto y había más de 400.000 abortos y no se hacía nada para impedirlo. Durante el gobierno del presidente Santos, seguro que usted hace la misma pregunta, él dice que está totalmente en contra del aborto y hay 400.000 abortos al año, es decir, mucho más de 1.000 diarios y no se está haciendo nada para impedirlo. Entonces, no digamos mentiras. Y posiblemente si se hiciera algo para impedirlo, lo que hacemos es que encarecemos más el aborto y hacemos que las mujeres más pobres queden todavía más excluidas. Entonces la pregunta realmente es si la mujer pobre muere abortando con una aguja de tejer infectada o si tiene el mismo tratamiento al que tienen acceso unas mujeres de mayores ingresos. Entonces, en la medida en que se vuelva más y más ilegal y la policía lo persiga, por ejemplo, Se encarece. lo que vamos a hacer es que sea más caro y que sea más inaccesible para las mujeres más pobres. Entonces es un tema de salud pública. Nosotros vamos a hacer toda clase de campañas para que haya prevención, para que tengamos embarazos deseados, para que nuestros niños tengan mamá y papá, para que ojalá las mujeres tengan su primer niño cuando lo quieran tener, y ojalá que tengamos una mamá y un papá. Yo creo que, por ejemplo, el Estado gasta en este momento miles y miles de millones de pesos en campañas de televisión para ensalzarse, para autohacerse propaganda como las que estamos viendo ahorita. Si gastáramos la mitad de lo que el candidato presidente Santos está gastando en estos meses en publicidad con plata de los colombianos para decir que su gobierno es maravilloso, simplemente haciendo educación sexual, por ejemplo, y educación de familia, de que construyamos familia. ¿Cómo podría hacerse para que tengan papá y mamá en matrimonio gay? No, en el matrimonio gay, esta es una discusión también, esas son discusiones, primero, la realidad es que hoy no hay niños para adoptar ni siquiera para las familias heterosexuales, ¿no? Es muy difícil que alguien encuentre un niño. Entonces esta es una discusión más teórica, más de filosófica. Las mujeres, primero que todo, están haciéndolo permanentemente en el mundo.
Hay bancos de donante. semen y se inseminan. Se inseminan. No, yo conozco varias parejas, por ejemplo, de mujeres que ellas, incluso ambas tienen hijo, la pareja, con el mismo donante. A uno puede gustarle eso o no, pero la realidad es que así está funcionando el mundo y no hay manera de impedirlo en la práctica. En Parla, la pregunta dulce con el patrocinio de Dari. ¿Cuál sería su compromiso con el Valle? Bueno, el Valle tiene un inmenso potencial. Necesitamos mejorar primero que todo la seguridad. No hay nada más importante que la seguridad. Para eso se necesita desde prevención, cubrir con cámaras todos los espacios públicos, hacer unas reformas judiciales que castiguen con penas incrementales los delitos, la reincidencia en delito a mano armada, construir cárceles, en fin, actividades deportivas, culturales, hay muchas actividades. Primero la seguridad, con seguridad hay más calidad de vida en el Valle, hay más inversión y hay más empleo. Necesitamos empleo, empleo, empleo. La transformación de Buenaventura. Y también Cali tiene el mejor sitio para ser una ciudad en Colombia. Cali tiene el mejor sitio, es plano, tiene un clima delicioso, tiene unas montañas espectaculares, está a 2 pasos del Pacífico, necesitamos una buena carretera con el Pacífico con gerencia y que se termine finalmente, que se haga de verdad. Tenemos que controlar los desarrollos mineros ilegales, no solo en Cali, sino aquí cerca, no hay que el desastre ambiental, lo de Santander de Quilichao, pero también en lo que hay cerca en la carretera a Buenaventura, pero con respeto, con cuidado con los pequeños mineros que simplemente son trabajadores y quieren sobrevivir, pero también teniendo muy en cuenta el medio ambiente y ver cómo organizamos eso de una manera racional, si es posible, y si no, cómo lo acabamos. Tenemos que lograr que en Cali haya más inversión y se genere más empleo. Y por ejemplo, tenemos que aprovechar cómo mejoramos el potencial de Cali. Hay que tener el transporte, hay que terminar de poner a funcionar el mío por toda la ciudad bien, ojalá con más y más carriles exclusivos, más ciclorrutas, más aceras. Aquí tenemos la base Marco Fidel Suárez, donde se puede hacer un gran desarrollo, que tenga un gran parque y también de pronto un desarrollo con torres, desarrollo de producción, un formidable parque para Cali. Hay otros proyectos que pueden ser muy interesantes, como un gran parque a lo largo del río Pance, un parque lineal que la gente pudiera recorrer desde las montañas prácticamente hasta el río Cauca. Pero además lo que necesitamos es calidad de vida, por eso tenemos que hacer reforma urbana en Cali. Vamos a adquirir grandes extensiones de tierra, a las buenas o mediante expropiación, Administrativa. para hacer que Cali crezca bien, con grandes parques, con campos deportivos, que no se haga simplemente vivienda popular, sino que sea una ciudad ejemplar en calidad de vida, en felicidad, con parques públicos, piscinas públicas, bibliotecas, colegios excelentes. Todo eso es perfectamente posible y vamos a organizarlo en equipo con la dirigencia del Valle. En Parla, el momento del buen gusto con el patrocinio de Café Café. ¿Por qué un joven de 18 años que quiere estrenar su cédula tendría que votar por usted? Si quiere algo distinto de la política tradicional, nosotros somos la opción. Si quiere algo distinto, totalmente libre de compromisos con la política tradicional, con la politiquería. Si quiere algo donde vamos a tener un gobierno donde van a ir los gente buena, comprometida, y no simplemente los que tengan una recomendación política. Si quiere que se tomen las decisiones técnicas y no simplemente las políticas. Si quiere que erradiquemos la corrupción. Los jóvenes, si quieren una Colombia más integrada a nuestro mundo y a nuestro tiempo, una Colombia fresca del internet, del bilingüismo, de la bicicleta, de la protección de nuestro medio ambiente, de nuestros pájaros, de nuestras mariposas, esa Colombia distinta, mejor, más igualitaria, más protectora y más de su medio ambiente, mejor educada, pues esa es la que vamos a hacer nosotros juntos con esos jóvenes. Sus reformas requieren leyes, las leyes las hace el Congreso. En el Congreso la Alianza Verde es minoritaria. ¿Usted cómo haría una mayoría allí sin mermelada? Nosotros llegamos a la alcaldía de Bogotá también sin gente en el Consejo, y yo respeto a los políticos, como le decía Jaime, yo no llegué a la política porque me nombraron de ministro. Yo trabajé años y años y yo respeto el trabajo que hacen los políticos y creo que hay muchos políticos muy buenos y yo creo que con respeto, con argumentos, pero eso sí, que entendamos que si cuando nosotros ganemos esto es una revolución ciudadana, yo tengo un mandato ciudadano de cero mermelada. Entonces, yo creo que vamos a lograr con buenos argumentos. Ahora bien,
Si no se logra con argumentos, pues haremos todo lo que sea necesario. Si es necesario incluso recoger las firmas necesarias para un referendo, para hacer una reforma radical al sistema político colombiano. El tiempo se nos acabó. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Jaime, y muchas gracias a todos los bayunos. Un abrazo muy grande. Parla, porque hablando nos entendemos. El próximo lunes a las 8 de la noche, aquí estaremos en Telepacífico. ¡Feliz semana! En comercioinmobiliario.com conocemos esta ciudad como nadie. La hemos recorrido palmo a palmo y podemos encontrar para usted el lugar perfecto para vivir o el mejor punto para su negocio. Llámenos, comercioinmobiliario.com. Somos especialistas inmobiliarios. 485-2828 en Cali, Colombia. 472, entregando lo mejor de los colombianos. Con el apoyo comercial de Pizza al Paso, Dari, Café. Presentamos una conversación con amigos, el lado humano, los puntos de vista, algo para decir. Parla con Jaime, porque hablando nos entendemos.